Hola, ¿ahora se oye? Ahora sí se oye, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chicos. Vale, pues vamos a ir empezando. Bueno, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en Policía del Afecto, después de unas vacaciones más que merecidas. Hicimos nuestro último directo, creo que fue el día 23 de diciembre, literal, justo antes de que empezasen las navidades. Y luego he de decir que hemos tenido que desconectar un poco porque llevábamos ya una carga bastante intensa de exposición pública en redes. El otoño para nosotros fue, bueno, hubo muchas cosas. Empezamos el podcast, empezamos en Twitch, empezamos también eh, a meternos más en todo este proceso de visibilizar nuestra imagen en redes. Y la verdad es que estábamos muy contentos, pero a la vez es algo que te agota bastante. Y, y además de eso, bueno, tanto Franny como yo tenemos vidas, ¿no? Detrás de todo esto, y teníamos cosas pendientes. Yo, entre otras cosas, una tesis que he estado trabajando bastante duro estas navidades en ello. Tenía la idea esta de hacer un book review desde diciembre. O sea, la idea era un poco hacerla en diciembre. Gracias, Luna. La idea la tenía desde diciembre, y precisamente por todo el trabajo que he estado haciendo en Navidades, que es que no he tenido ni un día de descanso. No la pude hacer, y ya hubo un momento en el que pensé, bueno, pues a tomar por saco, no lo hacemos, ¿no? No hacemos el book review. Pero luego pensé, mira, verdaderamente hace falta a veces salir un poco de los ciclos y de los ritmos que te marca el mercado y te marca las redes sociales. Y pues mira, esto es una revisión de mis libros favoritos de 2020, atrasada y bajo los ritmos que marca mi cuerpo y que marca pues eso, mi ánimo. Creo que a veces es un poco necesario eso también. Lo he hablado con algunos amigos. Cuando nosotros leemos, cada vez más, leemos bajo los ritmos que nos marca pues el mercado editorial, y también el mercado de producción de contenidos y de capital social en redes sociales. Y al final esto es peligroso, en mi opinión, porque lo que puede acabar pasando es que solo leemos esa novela que estamos viendo en todos los lados publicada en Instagram, o ese poemario que está en todos lados en Twitter. Y muchas veces a través de eso pues se encuentran grandes obras, y se encuentran autores que están emergiendo. Pero también pasa que a veces nos llevamos, pues eso, de pequeñas decepciones, o que empezamos a leer a un ritmo en el que no se compatibiliza con nuestra vida.
y nos lleva a cosas como decir, bueno, pues este libro es un libro del año pasado, es un libro de hace 2 años, el diálogo o la conversación se ha terminado ya y ya no puedo leerlo. Bueno, yo creo que las cosas en el fondo no deberían ser así, que deberíamos leer un poco lo que nos apetezca y deberíamos leer también en función de nuestros ritmos vitales. Y eso es importante porque hoy en día al final, no sé si a vosotros os pasó, pero a mí sí al menos, llegó la pandemia y llegó el confinamiento y bueno, yo pensaba que iba a ser el momento de descansar y de salir un poco pues, de esa vorágine en la que vivimos metidos cuando la gente que trabajamos o que estamos en relación con el mundo de la cultura en el día a día, pues eso, de presentaciones, de bolos, de ir a conocer a gente, a quedar con gente. Y al final, pues para mí al menos fue un poco todo lo contrario, porque fue un momento de darme cuenta ¿no? de que el mundo, como más allá de que estuviésemos en casa, seguía avanzando a un ritmo vertiginoso y que estábamos mucho más enganchados pues a todo este mercado de las influencias y a todo este mercado de las redes sociales de lo que pensamos. Y cada día en la cuarentena salían nuevas formas de consumir cultura, nuevos libros que las editoriales regalaban gratis para que pudiésemos leer, nuevas películas. Bueno, creo que sabéis de lo que hablo. Y, y también, bueno, en el fondo yo creo que fue un momento interesante para darnos cuenta de lo muy enganchados que estamos a ese tipo de consumo cultural en el que en realidad lo que estamos haciendo es capitalizar todo el rato nuestro ocio, muchas veces. Porque si bien es cierto que pues, hay mucha gente que se dedica profesionalmente pues a este mundo, a la cultura, para muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, la cultura y principalmente la literatura es algo que oscila entre lo profesional y el mundo y mi vida privada y el ocio. Y creo que, bueno, es la experiencia que se asemeja más a la vida de la mayoría de la gente de mi edad, que todavía pues no podemos vivir muchos de nosotros de ello. Y al final te das cuenta de que estás en una espiral en el que pues cada día se está produciendo contenido y se está produciendo cosas y tienes que estar todo el rato al tanto de lo que ocurre. Entonces, para mí eso es agotador y yo quiero reivindicar, pues eso, como leer hoy con nuestros tiempos. Todos estos libros que voy a hablar son algunos libros de este año, otros no lo son, otros son libros de hace un año y pico, que, bueno, que alguien me recomendó o que me dijeron que tenía que leer. Y bueno, a ver qué opináis. Espero que os gusten las recomendaciones que os voy a dar. Y a ver, voy a empezar el primero de todos con este libro de temas de hoy. Es un libro de una autora asioamericana, Lin Ma. Se llama Liquidación, ¿de acuerdo? Y es un libro de hace 2 o 3 años que ha sido traducido por Munir Hachemi, eh, que es un chico de Granada que tiene su primera novela, se llama Cosas Vivas. Es una novela muy interesante, os la recomiendo. Y este libro trata sobre una pandemia. Yo precisamente lo leí durante el confinamiento. Fue uno de los pocos libros que pude leer en ese momento porque la verdad es que mi cabeza no estaba muy, muy concentrada en la lectura. Pero es una novela bastante curiosa porque
trata la vida de una chica que podría ser el trasunto literario de la protagonista, digo, de la autora, y trata sobre la historia, el trayecto que esta chica hace desde Nueva York hasta el lugar donde va a vivir una vez que estalla esta pandemia, que es un pueblo cerca de Chicago. Para todos los que estéis interesados en Estados Unidos y a todos los que os interese la cultura americana, he de decir que es un libro muy interesante, tiene un montón de referencias a la cultura americana. Munir hace un trabajo muy bueno de traducción, para nada fácil, porque hay un montón de referencias a la cultura millennial. Lingma este es el primer libro de Lingma, que es una profesora ahora mismo de literatura en la Universidad de Chicago. Y este año, aunque la novela tiene un par de años, ya ha cogido bastante relevancia. Precisamente porque trata de una pandemia, trata de un virus chino o asiático que de repente llega a Estados Unidos y literalmente revierte y desestabiliza toda la vida en la ciudad de Nueva York. Entonces, pues por ahí podéis entender un poco de repente este redescubrimiento del libro que ha habido. Creo que a este libro, más que ayudarle, le ha perjudicado un poco esta etiqueta de la autora o el libro que predijo la pandemia, porque es un libro que habla de mucho más, que no es un libro de ciencia ficción, no es un libro de catástrofes. Os voy a leer la primera página o los primeros dos párrafos porque sintetiza muy bien lo que intenta hacer, yo creo, la autora a lo largo del libro y cómo se plasma un poco una voz también generacional, ¿no? De esta generación, pues eso, que ahora ronda la treintena en Estados Unidos. Empieza así el libro. Tras el final llegó el principio. Al principio éramos 8, luego 9. Esa era yo. Un número que ya no haría más que disminuir. Nos encontramos los unos a los otros en el camino, tras abandonar Nueva York en busca de la seguridad de los pastos del interior. Los habíamos visto en las películas, aunque no sabíamos en cuáles exactamente. Eran muchas las cosas que no ocurrían del mismo modo que en la pantalla. Éramos expertos en marketing y abogados especializados en propiedad y profesionales de recursos humanos y consultores financieros personales. No sabíamos cómo se hacía nada, así que lo buscábamos todo en Google. Buscábamos cómo sobrevivir en la naturaleza. Y Google nos devolvió imágenes de hiedras tóxicas, huellas de oso o insectos de cuyo veneno era mejor alejarse. No estaba mal, pero queríamos saber cómo ir a la ofensiva, en contra de todo. Buscamos cómo hacer fuego y vimos en YouTube vídeos de hogueras, encendidas mediante el choque del pedernal y el acero. Bueno, como podéis ver, en muy poquito ya se hace de alguna manera una declaración de intenciones en esta novela. Y ya os digo, yo creo que el problema que ha tenido, como muchas veces ocurre, es que se ha intentado vender, yo creo que también toda la edición de este libro se hizo un poco a la carrera para que encajase con este momento, ¿no? Era un relato que venía muy bien y yo he de decir que a mí en muchos momentos de la lectura me sobrecogió el hecho de que, bueno, de estar sintiendo cosas que estaban siendo tratadas en el libro. Ha pasado también mucho durante la pandemia, ¿no? Porque se hizo muy popular también esta otra serie, no sé si la habéis visto, la de Years and Years, que es también sobre, bueno, una catástrofe nuclear. El primer capítulo que ocurre, no voy a hacer spoiler, pero de repente el mundo empieza a irse a la mierda y pasa una cosa detrás de otra.
Y en el momento, sí, dice Marce Cultivate, muy buena. La verdad es que estamos en un momento en el que es propicio, ¿no? Ver pelis o ver series o leer cosas de ficción en la que nos están contando catástrofes y decir, hostia, pues ahora mismo esto me lo creo total, o sea, esto pasa mañana y ya pues otra cosa más, ¿no? Encima después de la nevada esta que ha habido es como, pues venga, una cosita más. El problema es que, en mi opinión, este libro es mucho más. Este libro, eh, si tuviese que... Es una novela que cabalga entre varios géneros. Por un lado está pues todo este tema de la literatura, ciencia ficción. Tiene un punto del género de este survival que se puso tan de moda a principios de los 2010 con series como The Walking Dead y todo esto. Y los que os guste eso, vais a poder ver todo esto aquí. Eh, pero al final, la voz de la autora, que es pues eso, una chica asioamericana de 30 años, pesa bastante y en el fondo, en gran parte, este es un relato identitario sobre la vida de una chica joven de segunda generación, inmigrante de segunda generación, las dificultades que su familia, tanto su familia como ella, ha tenido para adaptarse a la cultura americana. Eh, a mí las partes que más me gustaron de este libro son precisamente esas, las partes, por ejemplo, en las que la protagonista habla en sus memorias, habla de, pues eso, como haciendo un ejercicio de rememoración de su madre, de lo que ella se acuerda como cuando era niña, de la primera vez que llegaron a Estados Unidos, de la relación tan difícil que se establece entre generaciones, entre pues eso, personas que ya son americanas y personas que siempre se leen a ellas mismas como inmigrantes, como extranjeras en un país. Eh, y anda, me dice Marce Cultivate, saludos desde Argentina, ya nos ven desde Argentina. Bueno, increíble. Pues espero que vaya todo muy bien y que allí tengáis mejor tiempo que aquí. Creo que allí estáis en verano, entonces ahora os estaréis riendo un poquito de todas las penurias que estamos pasando en España con el tema de la nieve y tal. Eh, y nada, eso, que por lo que estaba diciendo, a mí me parece un libro bastante interesante. Los que vayáis buscando precisamente lo que se vende en la novela, que es la novela que predijo la pandemia, quizás os llevéis una pequeña decepción, pero la novela en sí a mí me gustó mucho y yo la recomiendo. Vamos a pasar al segundo libro. De acuerdo. Hoy tengo todo lo que he traído son libros de ficción, ¿vale? No he traído ningún libro de teoría, porque también como, no sé, la teoría al final yo la leo de una manera muy pragmática y muy utilitaria y no leo filosofía o teoría por gusto, lo leo en función de lo que estoy investigando, de lo que estoy trabajando y pues puedo leer pues un trozo de un libro, puedo leer un ensayo. Rara vez, ya os digo, leo libros enteros y desde luego pocas veces leo novedades de teoría. Bueno, a ver, por ejemplo, si se considera los libros que se están editando ahora en español de Laurent Berland novedades, sí, pero son libros que en realidad ya tienen casi 10 años. Entonces, pues eso. Prefiero como tampoco, pues eso, hablar mucho de esos libros ahora. Quizás algún día, si os interesa, pues sí que como vaya al grano y, por ejemplo, haga un directo hablando de recomendaciones pues, de textos o de libros interesantes de pues, teoría del afecto, que es un poco lo que yo trabajo. Eh, mm, Luna, ¿podréis la lista en Stories? Ah, sí, sí. Sí, voy a poner la lista de los libros. Luego en Twitter la voy a poner y también en Stories.
Vale, el segundo libro también es una edición rosita. Es este libro de aquí, Listas guapas y limpias, de Ana Pacheco. Eh, es un libro que, si no me equivoco, no es exactamente 2020, creo que salió en 2019, y es parte de la edición que hicieron a cuatro manos entre Antonio J. Rodríguez y Luna Miguel, en Caballo de Troya, 2019-2020. De esa colección, yo he leído varios de ellos. Leí Reina, leí Cambiar de Idea, de Aisha de la Cruz, y también leí Litio. Y me quedan unos cuantos que quiero leer. Ha salido este de Margarita Yakovenko, que ha sido uno de los últimos, y todavía desencajada, y no he tenido tiempo de leer, y ese me interesa bastante. Pero he de decir que para mí, o sea, quería sacar este porque fue una sorpresa. Para mí fue una total sorpresa este libro cuando lo leí. Y diréis, pues, ¿cómo que sorpresa? O sea, este libro está en todas las librerías, no sé si ya va por la séptima o la octava edición. Pues eso, Ana Pacheco tiene ya bastante fama, y hace un podcast maravilloso en Radio Primavera. Bueno, sí, pero es que yo no me esperaba encontrar, o sea, esperaba encontrar otras cosas diferentes a lo que encontré. Quizás hice una lectura un poco diferente. Os cuento un poco. Básicamente, yo empecé como a, a leer libros de Caballo de Troya, bueno, esta edición a finales del año pasado, y este libro estaba en todos los lados. La verdad es que a mí no me llamaba mucho, y precisamente Luna me lo recomendó. Y me dijo, creo que por tus intereses y por lo que estás haciendo, te va a interesar bastante. Y la verdad es que acertó mucho, porque no me esperaba encontrar no referencias, sino como un estilo que a mí me recuerda a autores que a mí me gustan mucho. Yo soy muy fan de Marta Sanz y de Rafael Chirves. Eh, Estoy ahora mismo haciendo mi tesis sobre ellos y sobre lo que yo llamo nuevo realismo afectivo en la literatura española de la década de los 2010. Y me sorprendió encontrar, pues en esta novela, rasgos de ese materialismo esa estética que analiza tanto temas de clase, temas de identidad, temas, pues eso, de periféricos, eh, desde una perspectiva que no es la típica perspectiva de la literatura clásica española del realismo social, sino desde una perspectiva quizás más relacionada con, ¿cómo diría? Eh, con las apariencias, con el intentar formar parte de algo. La historia de Listas guapas y limpias es la historia de una chica que entra en la universidad, y siendo de un barrio de la periferia de Barcelona, de repente tiene que adaptarse, o tiene que intentar encajar en un grupo de amigos de clase media alta, que tienen mucho más lecturas que ellas, que quizás tienen experiencias en ciertos aspectos mucho más amplias que ellas, y ella se siente muy poca cosa a su lado. A partir un poco de esta sensación de no encajar,
que aparece en la novela, Ana Pacheco nos cuenta, pues eso, la experiencia de esta chica, también hace un poco ese viaje hacia atrás, como hacía Ligma, también en la novela, la otra novela que os estaba hablando, pero ella lo hace en un punto que a mí también me toca mucho la fibra, que es también de mi misma generación, y ella va hacia los 90 y hacia finales de los 90, principios de los 2000, y habla sobre un tema que hace poco escribí en Policía de Afecto sobre ello, que es la obsesión que tenemos los millennials por los 90 y obviamente como todas las generaciones por su infancia, pero en este caso esta obsesión tiene un aspecto también un poco raro, porque digamos que los 90 quizás y principios de los 2000 fueron la única etapa de nuestra vida que nosotros hemos vivido en una sociedad que está en un momento de optimismo y que está en un momento de euforia. Yo, eso, como la gente que nacimos después del 90, toda nuestra edad adulta lo hemos vivido en una sociedad que está en eterna crisis, en constante crisis. Y entonces, desde esta perspectiva, la verdad es que un poco ese optimismo, esa euforia que había en esa época, es un poco algo enigmático o misterioso. O sea, yo, por ejemplo, una constante que tengo es preguntarle a mis padres si verdaderamente ellos creían en esa, o ellos sentían ese optimismo en esa época, o no, o verdaderamente como las cosas no eran tan bonitas como a nosotros lo vemos desde nuestra, ahora mismo desde este momento. También pienso que, bueno, todo esto tiene un poco que ver pues con esa nostalgia que también funciona en la cultura, pues eso, en el arte y pues eso, en el arte pop y tal. Y tampoco creo que sea cuestión de, pues eso, de abrazar esa nostalgia constantemente. Creo que esta novela no lo hace. Por ejemplo, no voy a hacer spoiler tampoco, pero una parte que a mí me pareció muy graciosa fue una parte en la que habla de siendo niña, ella va de vacaciones, pasa por... ¿dónde estaba la casa de Gran Hermano? ¿Cómo se llama este pueblo? Está en la Sierra de Madrid. ¿Alguien lo sabe? Eh, No, Cantora, dice Clara. Hola, Clara, ¿qué tal? Cantora, no. No, Cantora es la casa de... La casa de... Bueno, está ahora... Hay una movida ahora tremenda entre Paquirrín y La Pantoja por Cantora. No, eso, Guadalix, sí, sí, Liz. Sí. Guadalix de la Sierra, sí. Por Dios, exactamente. Pues eso, Guadalix de la Sierra. Y en la novela habla sobre pues un día que estaban de vacaciones y fueron a ver la casa de Guadalix de la Sierra de Gran Hermano. Eh, San Agustín de Guadalix, eso es, San Agustín de Guadalix. Sí. Entonces, entonces, es precisamente o sea, ella narra cómo va con toda la familia a ver la casa de donde se hacía la televisión y donde estaba, pues eso, como esas personas, como el primer OT, ¿no? El primer Operación Triunfo, esas personas que eran de clase media, tal, y de repente se hicieron famosas y tal, y, y me parece como un tema muy interesante para... Creo que estoy deseando leer la próxima novela que escriba Ana Pacheco. Y la verdad es que creo que verdaderamente hay una tendencia a escribir. Va a haber. Bueno, ha salido este libro también de Ana Iris Simón, ahora Feria, ¿no? Que también habla sobre. No lo he leído todavía, pero habla también sobre la infancia del millennial, de los 90 y tal. Y creo que desde luego va a haber los próximos años más memorias o más literatura
sobre los 90. Y bueno, el único, pasando pues eso, de Ana Pacheco a el único ensayo que os voy a enseñar hoy, que es este que leí también durante la cuarentena. Se llama La trampa del optimismo, de Ramón González Ferri. Es otro ensayo sobre los 90. Es un tema que verdaderamente ahora está muy de moda, no solo en la literatura y en la historiografía, sino también pues en la ficción, por ejemplo, televisiva. Estamos viendo ahora cómo están saliendo series, pues eso, La Veneno, ¿no? O también BoJack Horseman, ¿no? Que ya terminó, es otra serie que habla sobre los 90 y sobre el fin los 80 tardíos. Y también esta película, El año del descubrimiento, este documental que habla sobre la quema del Parlamento de Murcia. Es desde luego un tema que está muy, muy de moda. Creo que en parte se debe a que, bueno, la década pasada, la década de los 2010, fue la década de los 80, ¿no? Como pues salió, hubo un revival de lo kinky, hubo un revival de, pues eso, de poesía de los 80. Salió por ejemplo, este libro de Germán Labrador, de Culpables por la literatura. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también en parte, quizás, no al final intentar trazar las razones de por qué ocurre esto, pues tampoco tiene mucho sentido, pero creo que también tiene que ver con una ola de teóricos que están más interesados en, pues eso, en analizar esta época, pues eso, como por ejemplo Mark Fisher o Laurent Berlant, que verdaderamente, pues eso, son dos estudiosos que hablan sobre ya el fin de los 80 y empiezan a hablar sobre el fenómeno del capitalismo post-Reagan, ¿no? Y el capitalismo post-Thatcher y el mundo que nos queda después de, pues, de la renuncia del sueño marxista a crear un proyecto, pues eso, humanista, una utopía, el mundo después de las utopías, ¿no? Que tanto habla Mark Fisher. Después de esto, dice Liz, yo me niego a que el llanto sea mi patrimonio. Carnaval, Cuaresma. Pues sí, absolutamente de acuerdo. Yo también me niego. Me niego a vivir en la nostalgia absoluta. A mí me obsesionan mucho los 90, pero verdaderamente no veo nada nostálgico en ello. O sea, de toda la gente que habla de esa época como si fuese un pasado mejor, para mí, esa Warning en letras rojas, vamos, no me gusta nada todo el tema esto que está de moda ahora, el aceleracionismo. A ver, el aceleracionismo, bueno, pero lo que es esta estética, todas estas estéticas del vaporwave y tal, me interesan, pero no creo que como sea algo tampoco que podamos, o sea, no creo que sea algo transgresor, por así decirlo, ni algo con un potencial transformador real. Entonces, dice Jesús Pacheco, hola Jesús, ¿qué tal? Dice, ¿hay algún poemario sobre Pokémon? eh... No hay, la verdad es que no hay en la lista ningún poemario sobre Pokémon. He de decir que no tengo en la lista, o sea, gran catástrofe, no tengo en la lista ningún poemario, porque llevo un par de años en los que no leo casi nada de poesía. El último poemario que leí creo que fue el de Carlos Catena, y después de eso el vacío más absoluto. Entonces, sé que no lo estoy haciendo muy mal, pido disculpas, y prometo que próximamente hablaré de poesía. Ahora, dos libros que voy a sacar no son de este año, ¿vale? Son dos libros que he leído este año y los traigo a los dos juntos porque los leí prácticamente a la vez.
Me alegro mucho de haberlos leído así porque creo que son completamente complementarios y que la lectura del uno enriquece la otra. Y es El adversario de Emmanuel Le Carrère y Canción Dulce de Leila Slimani, ¿vale? Son dos libros que tratan de un asesinato, de un drama familiar, y bueno, en la sociedad francesa, si no me equivoco, los dos son historias reales. Los dos son historias que ocurrieron. Desde luego el de Emmanuel Carrère es una historia real. Y el de Leila Slimani es que no estoy seguro, creo que también. Pero bueno, el caso es que a mí, lo primero de todo, Emmanuel Carrère a mí me encanta. Sé que hay gente que no le gusta, que no soporta pues todo este onanismo de hablar de uno mismo. Pero a mí es que me parece un gran narrador. Limonov me encantó, me parece pues eso, un dominio pues eso, del ritmo de la novela y tal increíble. Y en este caso, el adversario es la historia, como estaba diciendo, de un... No voy a contarlo, pero bueno, es que se cuenta al principio de la novela ya, en las primeras 10 páginas, te deja todo un poco ya sobre la mesa. O sea, es una novela, las dos son novelas, que esto está muy de moda ahora, en el que te cuentan una trama criminal, pero te cuentan el final al principio. Es decir, te cuenta la muerte y el asesinato, el crimen al principio, y ya te deja todo comidito y mascadito, y de ahí empieza la indagación, ¿no? Y las causas. Y ahí es cuando verdaderamente lo que ocurre es que hay una transgresión del género detectivesco, o del género pues periodístico, en el que el narrador ya simplemente no se dedica a contar la historia del criminal, sino que cuenta sus propias implicaciones o por qué él se ha interesado, por qué es ético o es correcto que él cuente esta historia, si no es de alguna manera pornografía literaria, el hecho de contar pues una historia así, que en el fondo un poco lo es, pero bueno, al final, ¿qué vamos a decir? Yo soy un fan de Carrere. No soy tan fan de los imitadores que han salido de Carrere en España, la verdad, decirlo. Tampoco voy a dar nombres, porque no hace falta. Pero he de decir que además de esto, es que a mí, tanto Emmanuel Carrere, no, si ya no me apetece dar nombres. Eh, simplemente he de decir que es que además de eso, tengo que decir que a mí me gustan mucho estas dos novelas porque es que soy muy fan de la... A mí me gusta cómo es una evolución o un realismo o una novela francesa 3.0 neoliberal, en el que pues esta idea balzaquiana de la vida privada de la nación aparece a través de dos personajes, que son dos personajes que están solísimos, que viven en una Francia totalmente neoliberal, en el que como no importan a nadie, en el que son también dos personas, pues eso, blancas en Francia, personas que en teoría tienen privilegios y tal, y por sus problemas mentales y por pues eso, por los problemas que tienen, acaban solísimas y acaban pues en una burbuja súper interesante, que le lleva a cometer estos delitos. Y, y me parece, pues eso, dos novelas que dialogan muy bien, verdaderamente. El tema de la soledad en sí está muy presente. A los que os guste Houellebecq,
que es otro guilty pleasure que yo tengo. Me gusta mucho Houellebecq. Pues a los que os guste Houellebecq, verdaderamente os va a gustar esta novela de una manera diferente. Para mí Houellebecq, he de decir que romantiza, a mí me parece que romantiza mucho eh, el ser un paria social y el ser un depravado y toda esta idea de eso, la masculinidad tóxica, tal, me gusta. eh, Dice Liz, cero guilty pleasure en Houellebecq, hay que reivindicar más. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, pues eso, por ejemplo, a los que hayáis leído Ampliación del campo de batalla o a los que hayáis leído Sumisión, bueno, también las partículas elementales, en general todas las novelas, porque todas las novelas de Houellebecq al final aparece este narrador que es un hombre cisetero que está solísimo y tal. Bueno, pues lo que vais a ver en esta novela es en estas novelas es una complicación de eso. Eh, no hay romantización. Lo que estamos viendo es el neoliberalismo más descarnado y la soledad más descarnada y personas que no tienen a nadie con quien hablar de sus problemas, de sus taritas mentales y cómo pues eso acaba muy mal. Especialmente la novela de Leila Slimani, que es eso que es también como una mujer, es la historia de una mujer que comete ese delito y también lo puedo decir porque es que aparece es una cosa que aparece en la página 10 de la novela. Es una niñera que mata a los dos niños que cuida. Entonces, la historia. Y así empieza. Entonces, o sea, cuenta las razones de por qué esa señora se obsesiona tanto o al final está tan sola en el mundo que solo vive para cuidar, para su trabajo que es cuidar a estos niños. Pues ahí también se puede hablar sobre todo el tema de los cuidados femeninos y tal. Pero vamos, dos novelas que yo he leído este año y probablemente vuelva a ellas pronto. Y ahora voy a ir directamente a em, las dos novelas que os he comentado antes, de las que iba a hablar, de la editorial Barrett, que son, bueno, la archiconocida super ventas Panza de Burro, de Andrea Abreu, ¿vale? Y la muy poco conocida La intimidad de Rosa Moncayo, ¿vale? No sé por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la intimidad o por Panza de Burro? Eh, Creo que voy a empezar con Panza de Burro y voy a dejar la intimidad para el final. Bueno, simplemente tampoco voy a descubrir nada nuevo en esta novela porque hay muchísima gente que ya ha hablado de ella y ha escrito reseñas muy buenas sobre esta novela. Yo he de decir que llegué a esta novela, no conocía a Andrea Abreu, y llegué a esta novela a través de su editora, de Sabrina. Sabrina, no. Encima, como le fastidia mazo que la llamen así. Creo. Sabina, perdón. Sabina Urraca. Yo leí y me encantó Las Niñas Prodigio. A mí me parece un libro muy bueno, de lo mejor que se ha escrito de autoficción en España. Lo recomiendo totalmente. Y pues después de eso, pues fui a. Obviamente, como cuando me enteré de que iba a editar este libro, lo compré. Y la verdad es que decir que me ha gustado mucho. Creo que abre una nueva corriente que creo que va a aparecer después de esto en España, de literatura. eh, pues no sabría cómo llamarlo. Es que esto siempre da mucho periférica. No sabría cómo llamarlo. Da igual. El caso, sí, en Estados Unidos lo llaman literatura periférica.
Pero no sé, whatever. El caso que esta novela está editada por Editorial Barret. Es una editorial muy joven, es una editorial andaluza que está en Sevilla y están haciendo esta idea de, que es lo que también hace Caballo de Troya, la edición por temporadas. Bueno, ellos lo hacen con un solo libro y se ha anunciado ya que el año que viene la editora va a ser Cristina Morales. Todavía no se sabe quién va a ser el novelista o la autora a la que va a editar. La verdad es que estoy súper intrigado, o sea, estoy súper interesado en saber quién va a ser, porque también soy súper fan de Cristina. Entonces, pues nada, con muchas ganas de leer también ese libro y en general casi todo lo que hace Barret, porque no es cosa de un libro, es lo que os quería comentar. Si este libro es... dice Juanpe, qué nervios por lo de Morales, ya, está todo el mundo atacado de los nervios, ¿no? Sí, tú decías, Juanpe, dijiste el otro día algo así como, mis líneas telefónicas están abiertas, ¿no? Como, escríbeme, Cristina, pues sí. El caso que, lo que estaba diciendo, no es coincidencia, en mi opinión, porque si este libro es muy bueno, este otro libro también lo es. Y quería sacarlo porque esta tarde estaba hablando con la gente de la editorial y es cierto que es que este libro no ha tenido casi nada de repercusión, o no ha tenido la misma, en comparación, no ha sido tan, pues eso, tan reseñado, ni ha aparecido tanto en redes como el otro. Y es una pena. En la editorial me decían que pensaban que quizás había sido por el tema de la pandemia, porque el libro salió justo en la pandemia y pues eso, no estaba el tema muy, pues eso, quizás para sacar libros. El caso es que esta novela es una novela, pues La intimidad es el nombre de la novela, y su escritora Rosa Moncayo es el primer libro que leo suyo, pero, pero ella ya ha escrito otro libro antes que se llama Dog Café, y no sé si ha escrito o tiene algún poemario también, y no estoy seguro. Bueno, el caso eh, sí, sí, es bastante francés. A mí me recordó mucho este libro bueno, me recordó a dos. Uno de ellos es Mi año de descanso y relajación, de una manera diferente, pero también trata temas parecidos a los que os interese ese libro. Quizás os pueda interesar este. Trata temas parecidos como es la necesidad de desaparecer del mundo, que se está convirtiendo la necesidad de dejar de ser, ¿no? De dejar de existir, que es un tema que se está convirtiendo en algo recurrente en toda la literatura millennial. Eh, sí, sí. El tema también pues todo lo que es la relación de una pareja eh, que lleva una vida tranquila, lleva una vida, pues no sabría si decir, como burguesa, pequeño burguesa. Creo que fue Elizabeth Duval, corrígeme si estás ahí, me equivoco, dijo algo así como que la gran novela Millennial o Tardón Millennial o de la generación Z iba a ser una novela de una pareja, una relación amorosa, pues eso, burguesa. Y he de decir que bueno, ahora igual dice, yo no dije eso. Bueno, da igual, yo estoy contigo, totalmente. Ah, eso, dijiste que iba a ser una novela de un matrimonio. Vale, bueno, estoy totalmente de acuerdo bueno, este libro quizás no sea esa gran novela. A ver, estamos hablando, o sea, pues estamos hablando de la gran novela de la generación. Quizás no es eso, pero creo que
intuye cosas o deja ver cosas. Es una novela que también, desde luego, yo creo que tiene una influencia bastante clara de Clavícula de Marta Sanz. Y es la historia, como estaba diciendo, de una pareja que intenta recuperar o salvar su relación yéndose de Madrid a vivir a otro sitio. Porque en Madrid viven una especie de, pues, una vida bastante disipada, mezcla de drogas, trabajo de mierda, etc, etc, etc. Todos los temas que se pueden apreciar en nuestro tiempo. Y pues cuentan desde la perspectiva de la chica, cuentan pues cómo se sienten o cómo se siente ella con respecto a este momento. Otro punto por el que se puede comparar con Mi año de descanso y relajación. La intimidad en gran medida es una novela histórica, ¿vale? Histórica o podríamos decir realista, realismo histórico, como lo queráis llamar. Igual que Mi año y descanso y relajación, porque Mi año y descanso y relajación, no nos olvidemos que es una novela que gravita en torno a ese evento que es el 11S. Lo curioso es que ese evento, en comparación con lo que ocurre dentro de la novela, es totalmente intrascendente. En Mi año y descanso y relajación aparece al final y se intuye el 11S en una última página. De manera que lo que vemos es que, bueno, aquí lo que ocurre es que toda esta situación de autodestrucción que está viviendo la pareja ocurre durante la acampada de Sol, del 15M, que ahora va a volver a escena porque van a hacerse 10 años este año. Y ya van a empezar a aparecer podcasts, van a empezar a aparecer cositas de la acampada y obviamente del 15M. El caso es que el peso que eso tiene en la novela es ínfimo. Literalmente se habla de que viven cerca, de que oyen a la gente, de que pasan por delante, pero no les afecta en su vida. ¿Por qué digo que se puede decir que es realista o histórica? Porque es una tendencia que se está empezando a ver bastante en la literatura actual, que es, creo que es intentar conseguir una sensación de época o un sentido de época a través no de hechos históricos o de un intento racional de construir el sentido del mundo a través de un evento, sino intentar hacerlo a través del afecto, a través de las emociones. Y eso se ve claramente en Mi año y descanso y relajación, que es una novela que está todo el rato hablando sobre el deseo de dejar de existir o el deseo de dejar de ser. Y pues todo pues eso como una sensación generacional, por así decirlo, y yo creo que se ve en esta novela bastante y se ve más también en relación con la incapacidad de las nuevas generaciones, bueno, eso, de los millennials, de alcanzar una intimidad estable con una persona. Entonces, pues eso, yo la recomiendo como una novela, pues, de lo que estaba diciendo antes, que es esta idea del nuevo realismo afectivo, que es un término mío. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero bueno, yo creo que se abre un poco esa tendencia y veremos a ver qué pasa en el futuro. Yo espero que en el futuro haya más novelas como La intimidad de Rosa Moncayo. Me encantaría que se escribiese esa novela de una novela de matrimonio de la que hablaba Elizabeth en el chat. Bueno, he terminado con esto las novelas que he leído, que han sido mis favoritas del año. Y ahora voy a ir un poco
con... Vaya, teléfono. Un momento. Sí. Nada, perdón. Entonces, simplemente os iba a lanzar ahora las tres novelas. Otro momento out of context, sí, total. Total. En fin, que os iba a lanzar ahora las novelas que estoy leyendo ahora. Creo que, bueno, ya veremos a ver si repito esto como mensu... Joder. Espera. Bueno, ahora ya sí, porque he descolgado. Ahora he descolgado el teléfono. O sea que ahora ya sí que no pueden. No pueden llamar. Sí. No le ha gustado, sí, sí. Hostia, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, me llama Cristina Morales. Se lo descuelgo ahora, ya toma por culo. No, entonces, simplemente os estaba diciendo, no sé, repetiré esto, no sé si una vez al mes o algo así. También tengo intención de invitar a gente, pues eso, a hacer, pues ahora que no se pueden hacer casi presentaciones de libros o entrevistas o charlas, pues igual hago alguna. Bueno, igual ya no hacen falta, esperemos que dentro de poco no hagan falta este tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que... no he terminado, que todavía tengo chapa para 10 minutos más así. Ahora simplemente os voy a contar lo que he empezado a leer este año. Los tres libros que... Bueno, no son tres libros, son dos novelas, no, una novela, un ensayo y un fanzine. Entonces, lo que he empezado a leer este año ha sido esta novela de Jenny Offill, que se llama Weather. Creo que la han traducido al español. La han traducido en Libros del Asteroide. Y no recuerdo cómo la han traducido. Como tiempo o... No sé. No, es que no sé cómo la han traducido. El caso es que es una novela bastante curiosa porque algunos la han etiquetado como literatura doomer, ¿vale? Como pues toda esta corriente de memes. Clima, es verdad, clima. Sí, sí. Pues algunos la han etiquetado como literatura doomer. Eh, es la historia de una chica que trabaja de bibliotecaria y en su tiempo libre se dedica a trabajar en un podcast en el que responde las preguntas de los oyentes, creo que es o algo así. Y el podcast es sobre cambio climático. Y es el podcast, de hecho, el nombre del podcast es, espera que lo tengo aquí, Hell and High Water, es decir, infierno y agua alta, o nivel de agua alta. Entonces es literalmente como una narración en primera persona en el que se va viendo como cada vez ella está más pues desquiciada o más nerviosa por todo este tema del calentamiento global. Sí que es cierto que yo no sé si llamarlo literatura doomer, porque no sé, tampoco creo que haga falta, de nuevo, a veces las etiquetas que le dan pues el mercado a este tipo de novelas a veces las hace más daño de lo que las ayuda. Pero sí que es cierto que la novela es bastante curiosa. De nuevo ver otro tema que entra con fuerza en la literatura actual, que es el tema pues, que yo creo que va a entrar muchísimo ahora encima con la pandemia, que es el tema del fin del mundo o el mundo que nos queda. O sea, no lo sé. La verdad es que, pues, eso, como se hablaba, por ejemplo, de fin de siglo, ¿no? En el siglo XX y era, pues eso, los últimos años del siglo XIX y los primeros casi 20 años del siglo XX, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial y eso, el hundimiento del Titanic y tal.
Y quizás estamos viendo el fin de siglo, ¿no? El inicio del siglo XXI, que está siendo ese momento, ¿no? De, pues eso, Donald Trump, el 11S, el coronavirus, la crisis económica. O sea, vamos, no sé, en 20 años es que no nos ha pasado nada bueno, chicos. Eh, verdaderamente, la verdad es que estamos un poco reguleras. Eh, entonces, este es el primer libro que os estoy diciendo que... Ah, sí, Bad Bunny, es verdad. Sí, Bad Bunny, eso es lo bueno que nos ha pasado. El reggaetón, verdaderamente, el reggaetón... No, a ver, el reggaetón, el 8M, ¿qué más? La muerte de la ironía... han pasado cosas buenas. En el fondo, pero todas las cosas... Eso es importante. Todas las cosas buenas que han pasado, las han pasado porque en el fondo como o sea, nos hemos sacado las castañas nosotros. O sea... Nadie nos ha ayudado demasiado, ¿eh? Como si lo pensamos. Eh, no sé, empezó la década con el 15M, que estaba hablando antes de eso con la novela de Rosa Moncayo. Y ahora vamos a empezar a ver los memes, es verdad, los memes, claro. O sea, ahora vamos a empezar a ver podcast y eso, y documentales del 15M diciendo que fue la panacea del 15M. Y verdaderamente, chicos, como las castañas del fuego nos las hemos sacado nosotros en esta década. Porque la política no ha hecho mucho por nosotros, la verdad. En fin, vale, voy con el ensayo que me estoy leyendo ahora, que me llegó hace poco, el ensayo de Luna, Caliente, ¿vale? Llevo solo como 50 o 60 páginas porque he estado bastante a tope esta semana terminando el capítulo 2 de mi tesis. El capítulo 2 es sobre Rafael Chirves, que ya lo he terminado. Bueno, lo he terminado a la espera de que mi director de tesis lo haga 1000 pedazos y me haga repetirlo. Esperemos que no, confío que no, porque si no, igual como me vais a ver poco por redes sociales. El caso es que me está gustando bastante el punto de partida y el camino que está tomando el ensayo. Es un libro que empieza hablando sobre una experiencia. Bueno, me recuerda bastante decir un poco a Gabriela Wiener, a Llamada Perdida, en el hecho de que, de nuevo, es un libro de autoficción. Bueno, no sé si llamarle autoficción. Joder, ahora me cuesta más poner etiquetas y tal porque está la autora como en el chat. Pero sí, es un ensayo en el que como está elaborado con partes vivenciales de su vida y partes que son, pues eso, periodísticas y de reseñas y análisis de autores, de filósofos, de pensadores, de escritores, pues eso, de Paul B. Preciado, por ejemplo, de Gonzalo Torné, de Bad Bunny, por ejemplo, también de Policía del Afecto, también aparece Policía del Afecto, por aquí, muchas gracias, por cierto, Luna. Y el caso es que, como estaba diciendo, parte de un hecho vivencial que es lo dice, creo que es así, rollo, el día, empieza como las primeras líneas, el día que Antonio me rompió el corazón, o el día que me dijo que también amaba a otra chica en relación con la experiencia poliamorosa de su autora. Y pues a partir de ahí, como desde ese hecho que desencaja su vida, se construye un ejercicio, pues que podría, no sé si ser una gramática, una construcción de una gramática propio, ¿no? De lo que es el sello de Luna Miguel poético, todo lo que ha sido su poesía y su escritura en los últimos 10 años. Y creo que en este libro sí que creo que hay una evolución en los temas, o al menos como un intento por, pues eso, como
no sabría cómo decirlo, pero esa idea que también está presente, pues eso, en el que estaba hablando de Marta Sanz en Clavícula, de hacer una escritura, dice Marta Sanz, creo que es en Clavícula, encarnizada, en cuanto a que intentar como disminuir o pues hacer desaparecer la diferencia entre lo metafórico y lo afectivo, o lo metafórico y lo corporal, e intentar al máximo posible que la metáfora haga lo metafórico o lo estético haga referencia a lo corporal, en este caso todo lo relacionado con el cuerpo femenino. Por ejemplo, yo en este momento estoy leyendo la parte en la que está hablando de la masturbación, y a cómo, pues eso, ya está hablando desde unas metáforas muy precisas, y pues, que se nota que tienen ya un trabajo de muchos años de pensarse desde esa posición, intentar como ajustarse lo máximo posible, como también hace Marta Sanz en Clavícula. Y por último, sí, el fanzine. Este fanzine, a ver qué dice por aquí la gente. Están hablando de Harry Potter. Bueno, ya Harry Potter no me voy a meter ahora en ese percal. No, simplemente, nada, lo último del día. Este fanzine se llama Quítame la culpa. Es un fanzine de Cristina Lizárraga, ¿vale? Y está la ilustración, corre a cuenta de nuestra amiga, bueno, las dos son nuestras amigas, pero de Culo Mala, ¿vale? El caso es que es un fanzine de estos que, en la línea de estos que están saliendo últimamente, que bueno, se puede llamar fanzine por decirlo de alguna manera, pero es que ya son textos hiper cuidados. En este caso es en colaboración con la revista Pícara. También se ve, por ejemplo, en el fanzine, que todavía no me ha llegado, pero cuando me llegue también haré una reseña de él, de Grey Trash, de Dame Dinero, que son eso, en ese caso es de la editorial, bueno, de la librería Arrebato, creo que es. Sí. El caso que son fanzines muy, muy cuidados, y ya con las imágenes y con las ilustraciones de Culo Mala, pues ya es increíble con los memes. Y son historias que ella recoge de, pues, tanto personales como de amigas o de amistades, en el que hablan sobre relaciones tóxicas. Entonces, en este caso, es un fanzine, pues eso, que trabaja mucho el tema pues, del feminismo y el tema de los afectos y del cuidado, desde una perspectiva bastante curiosa con los memes. Entonces, pues nada, eso es todo lo que tenía. Dice Luna, si creemos que habrá una ola de libros memes, de creadores de memes. Yo, fíjate, sí, pero creo que más que igual de libros memes, igual puede ser que haya, no sé si se podría llamar así, pero que los memes influyan cada vez más en la literatura. O sea, que haya una literatura hasta cierto punto memética, en el que pues se empieza a ver, por ejemplo, referencias a determinados géneros del meme, como puede ser, bueno, por ejemplo, estaba diciendo esto de el libro este que llaman de eso, literatura doomer, por ejemplo. Eh, no sé, pues igual aparece eso, el término acuñado de literatura doomer. Dice, trabajando en la industria he visto mucho rechazo al tema. Ya, ¿no? Bueno, a ver, siempre, a ver, es entendible, o sea, al final el meme, pues de alguna manera es algo que está surgiendo y tal. Creo que le queda mucho recorrido, y creo que también, a ver, he de decir una cosa, y esto igual, espero que no suene mal, pero los creadores de memes todavía tienen muchas cosas que demostrar para, por ejemplo, que les publiquen un libro. En cuanto a, pues eso,
escribir o su capacidad pues, o de crear historias o de... O sea, no es lo mismo sintetizar en Pixar una cosa genialmente bien, que son 3 frases, a pues, escribir un ensayo o una novela. Pero bueno, no sé, puede ser que ocurra. Ya veremos. Eh, mm, no sé, a ver qué más dicen por aquí. Dice, la adaptación del meme es el microrrelato de humor. No, 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 espero que no. El microrrelato de humor, espero que no. Me daría mucha pena. Sería como una salida muy... A ver, el humor, si se hace bien, o sea, creo que puede ser súper fino a ver, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el humor, pero creo que, no sé, me gustaría pensar que, pues eso, que se puede hacer más, o sea, que puede trascender más en otros aspectos, que se puede, pues eso, incorporar dentro de, o sea, que haya voces del meme que se pudiesen incorporar dentro de todas estas corrientes, pues eso, de todos estos autores que estoy hablando. O sea, me encantaría ver, por ejemplo, una novela, quizás autoficticia, desde el mundo del meme, que se pareciese un poco a lo que hace Aisa de la Cruz en Cambiar de Idea. O, por ejemplo, a esta novela de Rosa Moncayo. Es decir, que quizás sí, partiendo desde una perspectiva, pues que marque un poco esa idea de lo que es la cultura de Internet, pues se pudiese como tratar temas un poco más quizás trascendentales. A ver, también hay un poco de nicho en eso, ¿no? Como en que siempre el trauma, la identidad sean como los temas que son los temas sexys, ¿no? Como los temas que copan las portadas y que otros temas no lo sean, pero creo que al final, pues, no sé. eh, es un poco también de lo que a mí es lo que me interesa también, es decir, es lo que me mueve y lo que me hace comprar libros y lo que me hace leer libros. Eh, a ver. Podría interesar. Hostia, Manuel Vilas. Eh, vaya tema, vaya melón aquí. Hicimos un meme, o sea, un meme, se he dicho. Un meme hace poco de. Bueno, no hace poco no. En nuestra Españita, o sea que eso hace poco no ha sido. Ha sido hace 6 meses mínimo. Sobre joven poeta. Bueno, y ya salían en el mismo meme. Luna y Manuel Vilas. Era como le copió. No. Sí, le copió el poema de McDonald's a Manuel Vilas o algo así. En fin, he de decir que es que fíjate, volviendo otra vez al tema del 15M y tal, fíjate el largo viaje que hemos hecho desde el 2010. Todos estos poetas que, o sea, toda esta idea de la alt-lit y toda la poesía irónica que salió en los 2010, pues, la poesía de al trap, la poesía sobre Young Beef y todas estas cosas, que también hubo gente que hacía eso. Eso ya se ha olvidado mucho. Pero también. Creo que hemos ido a mejor, he de decirlo. Mm, eh, Manuel Vilas, a mí, Ordesa, por ejemplo, me parece un libro que si tú has leído la poesía de Manuel Vilas antes, creo que es un libro que completa una trayectoria literaria que está bastante bien. Pero bueno, es que a ver, el personaje en sí, pues entiendo que levanta suspicacias. Eh, estoy... Cuando hablabas de lo de Carrere te referías a Vilas. Reconócelo. Sí, son personajes. Es verdad esto de. El otro día vi una cosa que es. Que no sé si es verdad. Que Carrere
tiene o sea, el contrato con su exmujer, tenía un contrato en el que decía que no podía hacer alusión a ella en sus novelas. O sea, ella no podía aparecer en sus novelas. Y creo que lo ha incumplido. Lo incumplió en su última. En la novela que está por salir este año. Y creo que como va a tener que ir a juicio o algo así. No sé si es verdad o no. Pero. No sé. En fin. Son gente curiosa. Ah, ya ha salido en Francia. ¿Lo has leído ya, Elizabeth? Joder, qué ganas de leerlo. Para hacer solo una edición de AfectoCast es el salseo de Carrere. Ay, madre mía. Puf, ese no lo he leído tampoco. Ah, dice Antonio que es una mierda. Mm. A ver, es que al final, no sé. Carrere saca un libro cada 2 o 3 años y no sé. Hay algunos que son un poco. Este que sacó de El Reino, sobre la época esta que se volvió hipercristiano, que casi se volvió del Opus, que se ponía un cilicio y todo. No sé. Novela muy rara. Tiene tramos que están bien. O sea, en su cabeza se veía espectacular, eso está claro. Pero claro, conjugar el libro de los apóstoles con una época en la que se te va la pinza y te vuelves hipercristiano y haces a tus hijos también, no sé, muy raro. Exacto, Cilicio es megmático, total. Pero bueno, el Guncourt me la metió doblada con un libro de nazis, ya no me la cuelan más. Pues esta ganó, ¿no? La de Leila Slimani ganó el Goncourt. Y a mí esta me gustó. A ver, no sé, como hay de todo. Pues como todos los premios, como en España pasa también con, no sé, con tantos. No voy a dar nombres. Eh, no me... No, ya he dicho suficiente sobre determinadas cosas. En el siguiente episodio rajaré más sobre otros autores. De momento, esto es todo por hoy. Entonces, nada, espero que os haya gustado esta edición de AfectoCast especial libros de 2020. Y nada, creo que haremos pronto otro que va a ser sobre política. No hemos hablado, fija, tiene mérito, no hemos hablado de política desde que hemos empezado a hacer directos, eh. O sea, no hemos hecho ni un solo episodio sobre política. Vamos a hacer uno. Eh, como prueba. Vamos a hacer como prueba. Como la cosa se vaya de madre y empiece el chat a tal, no volvemos a hacer más. Esto es como cuando el profesor decía a los chavales que les iba a llevar en el cole al cine o no sé qué y luego la armaban y ya no tal. Pues esto es lo mismo. Yo sé que va a pasar, pero lo voy a intentar. Entonces, ya veremos. En fin, nada, que un placer y mucho afecto. Cuidaros mucho y pronto nos volvemos a ver, ¿vale?